El informativo. Comienza el informativo. Bienvenidos. Tras el devastador paso del huracán Dorian esta semana por las Bahamas, iniciaron los operativos de evacuación para los miles de damnificados. Los sobrevivientes abandonan las islas Abaco y Gran Bahama en ferries y en avionetas. Están huyendo de la destrucción, también de la escasez de comida y agua. El desastre ya deja 43 muertos en estas paradisíacas islas. El drama tras el paso del huracán Dorian. Son miles los sobrevivientes que hoy buscan abandonar las islas Abaco y la Gran Bahama, escenarios de completa destrucción. Las autoridades hablan de evacuaciones en masa, mientras que los damnificados aseguran huir de un lugar donde escasea el agua, la comida y el refugio. Llenos de miedo, buscan un territorio seguro, después de que durante la madrugada de este viernes se registraran algunos saqueos. En absoluto, vi que había mucho saqueo. Escuché que la gente camina con pistolas, entrando en las casas de las personas que todavía tienen hogares. Es por eso que nos vamos y no hay fuerza, no hay nada continuando. Deberían haber hecho todo esto de antemano, deberían haberlo puesto todo en su lugar y no lo hicieron, y no lo hacen, todavía no lo hacen. En avionetas y buques, el gobierno local empezó a trasladar a los sobrevivientes hasta la capital, Nassau. El primer grupo de 260 personas llegó en la noche del viernes. Agradezco a Dios por estar vivo, porque nadie pensó que sobreviviríamos a pero para ser honestos, estoy agradecido de estar vivo. Pero las evacuaciones se han visto retrasadas por los daños en las pistas y la caída de las comunicaciones. Con la luz del sol, la terminal aérea de las Islas Abaco reflejó el desespero de los sobrevivientes. Apostados en la entrada buscan un vuelo, un ferry o suministros que alivien el dolor de la tragedia. Este crucero llegó en la mañana a Florida con cientos de damnificados a bordo. Ellos esperan recuperarse del paso de Dorian, retomando su vida en Estados Unidos. Entre tanto, las autoridades entregaron un reporte de la cifra de víctimas mortales tras el paso del huracán categoría 5. Son 43 los fallecidos en medio de los vientos huracanados, las lluvias torrenciales y las inundaciones. Sin embargo, advierten que los números podrían aumentar considerablemente con el paso de las horas. Ya son miles las personas reportadas como desaparecidas. Dorian también dejó inundaciones y corte del servicio eléctrico en el estado de Carolina del Sur. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su compromiso de ayudar a los damnificados por el huracán Dorian. En su cuenta de Twitter, el mandatario agradeció las palabras del primer ministro de Bahamas, quien afirmó que de no ser por la ayuda de Estados Unidos, la catástrofe hubiese sido peor. Trump reconoció el trabajo en conjunto de FEMA y de la Guardia Costera. El republicano ha pedido a las compañías de cruceros que brinden alojo y ayuda a los afectados por el poderoso huracán. Y hasta las Bahamas llegó también un barco militar que entregó ayuda a los residentes afectados por el paso de Dorian. Tripulación de la embarcación de la Marina Real Británica entregó kits de ayuda, agua potable, otros artículos básicos para ayudar a los damnificados. En trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Manejo y Emergencias en las Bahamas y la Guardia Costera estadounidense, realizan evaluaciones y además atienden las necesidades de las personas afectadas en la isla de Abaco. Revisemos dónde se encuentra Dorian en este momento. El huracán se dirige hacia el noroeste a 41 kilómetros por hora y está ubicado a 230 kilómetros al sureste de la ciudad de Halifax, en Canadá. El Centro Nacional de Huracanes prevé vientos del ciclón en partes del sureste de Massachusetts y en Nueva Escocia. Dorian mantiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora después de haber tocado tierra ayer viernes en la costa este de Carolina del Norte como un huracán de categoría 1. El ciclón pasó esta semana por las costas de Carolina del Sur, por Georgia y por Florida. Ya con nosotros en el Centro Internacional de Noticias, Nicolai Abril. Nicolai, ya hemos visto lo importante que son las previsiones para este tipo de situaciones como el paso del huracán Dorian. Te pregunto, ¿cómo hacen los meteorólogos para realizar esos pronósticos, para decirnos qué es lo que va a ocurrir y también prever lo que va a ser el clima? Carlos, ¿qué tal? Pues las masas de aire, ya sea frío o cálido, circulan en la atmósfera. Cuando se encuentran, generan eventos relacionados con el clima. Una masa de aire tiene un volumen uniforme caracterizado por una temperatura, presión y humedad específicas. El clima depende de la presión atmosférica. En otras palabras, el peso del aire medido con un barómetro.
al nivel del mar es en promedio 1013 hectopascales. Esto varía según la altitud y la temperatura. Al vincular puntos donde la presión es idéntica, los meteorólogos pueden dibujar líneas llamadas isobaras, mapeando así las masas de aire en movimiento. El aire se mueve de zonas de alta a baja presión creando viento. Cuanto mayor sea la diferencia de presión, más fuerte será el viento. Desviado por la fuerza de la rotación de la Tierra, el viento azota y remolina. En el hemisferio norte fluye en sentido horario en un anticiclón, en sentido antihorario en un sistema de baja presión. Lo contrario es el caso del hemisferio sur. Cuando el aire está caliente, se expande, sus moléculas se extienden, se vuelve liviano y sube, creando una área de baja presión y formando nubes, niebla, lluvia, granizo o nieve. Por otro lado, en condiciones de frío, el aire se contrae y se vuelve más pesado, se hunde y se seca, formando un anticiclón que trae buen tiempo con cielos mayormente despejados. En contacto con el suelo se calienta y adquiere humedad, elevándose una vez más para formar un área de baja presión. La Amazonía brasileña continúa su recuperación gracias a las operaciones para contrarrestar los incendios forestales. Con la presencia de más de 1.200 soldados en una de las áreas más afectadas por el fuego, se han extinguido varios focos extremadamente peligrosos en la zona. Luego de una lluvia, el jueves pasado se pudo controlar parte del incendio forestal en Rondônia. Las autoridades han indicado que en gran parte el origen de las llamas está relacionado con factores humanos. Por el momento no podemos asegurarnos de que haya más incendios en Rondônia, pero debido a la participación de los militares y la fuerte lluvia, probablemente no tenemos más incendios en esta área. No estoy seguro de si cada uno de estos 40 incendios fue causado por factores humanos o causas naturales, pero la mayoría de estos incendios fueron actos criminales. En Leticia, en Colombia, convocados por el presidente Iván Duque, los gobiernos de 7 países amazónicos suscribieron un pacto por la conservación ambiental. Este contempla planes contra la desforestación, además la lucha contra las economías ilegales que destruyen los ecosistemas. Uno a uno llegaron los jefes de Estado a la sede de la Universidad Nacional en Leticia para participar en la cumbre presidencial por la Amazonía, convocada por los presidentes de Colombia y Perú. La sesión de instalación estuvo enmarcada por el reclamo del presidente de Bolivia, Evo Morales. Las diferencias ideológicas deben pasar al segundo lugar. Primero son el derecho a la madre tierra. La cumbre sirvió para que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se atreviera a cantar. Padre, ¿qué le han hecho al río que ya no canta? Que resbala como aquellos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. A su vez, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asistió vía videoconferencia. Para combater el desmatamento, bem como para evitar los focos de incendio. El pacto de Leticia congregó a los jefes de Estado de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil y representantes de los gobiernos de Surinam y Guyana. 7 países en pro de la conservación de la región amazónica. Un pacto donde nos coordinamos, donde trabajamos armónicamente por objetivos comunes. Un pacto que nos obliga, nos compromete y nos motiva a proteger nuestra Amazonía. El pacto permitirá a los países destinar recursos para combatir conjuntamente la deforestación, la extracción ilegal de minerales, los cultivos ilícitos, el tráfico de especies, los incendios provocados y la ganadería ilegal. Y tras la firma de este pacto logrado por los países amazónicos, la gran pregunta es ¿cómo pasar de la declaración a la acción? Expertos advierten que es necesario que los gobiernos ejerzan controles reales sobre proyectos mineros, petroleros y viales que siguen amenazando la Amazonía. Para Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente e investigador, es valioso que el presidente Duque haya liderado la cumbre en Leticia sobre el problema de la Amazonía, pero aseguró que tuvo resultados modestos. Si quisiéramos evitar la deforestación en la región amazónica, la pavorosa deforestación, los gobiernos tendrían que renunciar a muchos de sus proyectos mineros, petroleros, de construcción de vías. Para el experto, la postura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no aporta la solución de la problemática. Lo que hizo hoy en la reunión de Leticia, óigase bien, fue ratificar toda su posición sobre la región amazónica sin ceder un centímetro. Y realmente es un horror. Al exministro también le preocupa que Bolsonaro se opone abiertamente al plan que lidera Colombia de conformar un gran corredor de protección de ecosistemas en la región amazónica.
Varias empresas de ropa, muchas de ellas con presencia en América Latina, han suspendido la compra de cuero a Brasil, esto por el fuego que devoró amplias zonas de la Amazonía. Argumentan estas compañías que las llamas se produjeron en gran parte por la desforestación que se denunció en la región para labores de ganadería. Las firmas de moda, lideradas por una de origen sueco, informaron que hasta que se verifique que no hay daños al ambiente, no van a retomar el negocio. Sobre el tema, el Papa Francisco ha elevado una voz de alarma ante la desforestación excesiva en Madagascar. Durante su visita a África, el pontífice advirtió sobre las amenazas que ponen en peligro las selvas de la región insular. El deterioro de esa biodiversidad compromete el futuro del país y de la tierra, nuestro hogar común. Como saben, los últimos bosques están amenazados por los incendios forestales, la caza furtiva, la tala ilimitada de valiosos bosques. La biodiversidad vegetal y animal está amenazada por el contrabando y la exportación ilegal. El deterioro de esa biodiversidad compromete el futuro del país y de la tierra, nuestro hogar común. Y sigue la actividad en el volcán Ubinas, en el sur de Perú. Las exhalaciones mantienen la alerta en pueblos pequeños en esa región montañosa del departamento de Moquegua. Aunque representa un riesgo, los habitantes de una aldea cercana se reunieron para disfrutar de ese espectáculo alrededor de la montaña por la expulsión de pequeñas rocas que salían del cráter durante la explosión. Eso viene arrojándose. En este momento la altura de las columnas eruptivas llegaban extraordinariamente a 4.000, 4.500 metros sobre el cráter. Sin embargo, estas últimas explosiones que hemos tenido, especialmente en el mes de julio, las alturas de las columnas eruptivas han alcanzado incluso más de los 6.000 metros de altura, y hemos visto que en esta oportunidad ya tenemos incluso fragmentos de roca que pueden alcanzar un diámetro de 2 a 3 centímetros, lo cual ha caído especialmente al poblado de Ubinas y de Querapi, que están a tan solo 4 y 6 kilómetros de distancia del cráter. Es por esta razón de que se ha recomendado la evacuación de la población. Nicolás Maduro ha amenazado con mantener congelado el diálogo con sus adversarios hasta que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rectifique, según él, en un supuesto plan denunciado por el régimen para entregar a transnacionales un territorio rico en recursos que Caracas reclama históricamente a Guyana. Transmítale ustedes a la delegación. El presidente venezolano Nicolás Maduro descartó el viernes volver a la mesa de diálogo con la oposición, mientras Juan Guaidó no rectifique en su presunto plan para entregar a transnacionales un territorio en disputa. Transmítale ustedes a la delegación de Noruega y transmítale usted, Jorge Rodríguez, a la delegación del diputado Juan Guaidó y de la oposición, nuestra protesta más enérgica y nuestra exigencia de que rectifique. Si no rectifican, no nos ven más las caras. La Fiscalía abrió una investigación contra Guaidó luego de que el gobierno chavista denunciara que encabeza una organización criminal al servicio de Estados Unidos y empresas transnacionales para entregar el Esequibo a cambio de reconocimiento como mandatario. El Esequibo es un territorio rico en minerales con una zona marítima con recursos petroleros, cuya soberanía Venezuela reclama a Guyana. Guaidó, jefe del Parlamento, desestimó las acusaciones, apuntando que el legislativo ha aprobado acuerdos para defender lo que es nuestro. El opositor es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, que consideran que Maduro fue reelecto en comicios fraudulentos. El gobierno suspendió desde inicios de agosto su participación en unos diálogos auspiciados por Noruega, en protesta por sanciones económicas de Estados Unidos. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también ha respondido, se ha pronunciado sobre la investigación penal que le ordenó el régimen de Nicolás Maduro. Dijo que se trata de una maniobra para desviar la atención sobre la crisis humanitaria y la protección a grupos terroristas de ese país. El fiscal designado por la constituyente ha abierto una investigación penal con fines de juzgar al presidente de la Asamblea Nacional. El nuevo show del régimen para tratar de distraer la atención de lo central, que es que ellos amparan narcoterroristas, los financian directa e indirectamente en territorio nacional. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo NTN 24. Al volver, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha culpado a su antecesor, Enrique Peña Nieto, de haberse gastado, escuchen esta cifra, $60.000 en productos de higiene personal en 2 vuelos presidenciales. $60.000 en productos de higiene
en 2 vuelos presidenciales. Venimos con esto y más. Ya estoy chocheando. Esta semana se conocieron algunos beneficios de los que goza el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en la cárcel de máxima seguridad en la que permanece en los Estados Unidos. Uno de los abogados del temido criminal, que fue condenado a cadena perpetua, aseguró que el Chapo está autorizado a llamar 2 veces al mes a su madre y a sus hermanas. También puede comunicarse con sus hijas. Con ellas habló el 19 de agosto pasado, según sus defensores. El Chapo también habló con su mamá. Esto ocurrió el 26 de agosto y fue en esa llamada que le aseguró que quería entregar su fortuna, producto del tráfico ilícito de drogas, a los pueblos indígenas mexicanos. El capo puede tomar sol solo una vez a la semana en uno de los patios del penal de Florence, conocido como el Alcatraz de las Rocosas. Está ubicado en Colorado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció el supuesto derroche de su antecesor, Enrique Peña Nieto. López Obrador afirmó este viernes que su antecesor gastó alrededor de $66.104 en productos de higiene personal, tan solo en 2 vuelos presidenciales. El mandatario mostró a los periodistas los detalles de la factura del vuelo del 27 de octubre del año 2017, cuando fueron adquiridos los elementos para el exmandatario y sus acompañantes. $66.000 en productos de higiene en 2 vuelos del expresidente mexicano. Hay quienes se aferran al mismo sistema de corrupción, de excesos, de dispendio, y de vez en cuando hay que darles un tengan para que aprendan, ¿no? Entonces, miren lo que pasaba, solo en un vuelo. Miren cuántos rastrillos, que los que yo les decía. Esto tiene de respaldo facturas que se les van a entregar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó el trabajo del gobierno mexicano para reducir el flujo migratorio a la frontera sur de los Estados Unidos. El mandatario copió un mensaje de la patrulla fronteriza. Su jefe certifica que el paso de indocumentados ha disminuido en los últimos meses. El mensaje llega un día después de que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, asegurara en la matutina presidencial que entre mayo y agosto el flujo de migrantes se redujo en un 56%, lo que aleja al país de la imposición de aranceles, que era la amenaza que meses atrás había hecho Washington. Ebrard agregó que el plan de desarrollo y migración además ha sido respetuoso de los derechos humanos y que México sigue aportando económicamente para generar empleos en El Salvador, Honduras y Guatemala, cifras que contrastan con lo dicho por organizaciones de derechos humanos. En 22 años de patrullar nuestra frontera sur, nunca había visto a México actuar como un verdadero socio de seguridad fronteriza hasta que el presidente Trump se involucró y ahora está avanzando y haciendo lo que deben hacer. El gobierno de El Salvador, junto a organizaciones de estados americanos, anunciaron el viernes la instalación de una comisión internacional que se va a encargar de investigar hechos de corrupción y además evitar que queden en la impunidad. El gobierno de El Salvador y la Organización de Estados Americanos anunciaron el viernes la instalación de un organismo internacional que se encargará de investigar hechos de corrupción. La creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de El Salvador, CICIES, fue una de las principales promesas de campaña del presidente Nayib Bukele. La población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con unas CICIES. Y entonces lo vamos a hacer de esa manera. Les pedimos paciencia, porque las instituciones no se fortalecen de un día para el otro. Las instituciones llevan tiempo fortalecerlos. Hay que trabajar mucho en campañas también con la población, para que la población repudie la corrupción. Bukele explicó que la CICIES comenzará a operar en un lapso de entre 2 y 3 semanas para investigar en 105 instituciones oficiales eventuales casos de corrupción, que pueden ser actuales o de gobiernos anteriores y que se puedan judicializar. La Comisión Internacional también buscará establecer convenios con el Poder Judicial y el Congreso para tener facultad de indagar casos de corrupción en sus esferas.
El mandatario insistió en que la CICIES deberá tener un carácter autónomo, independiente, neutral y transparente para investigar las instituciones del gobierno. Cientos de argentinos salieron a las calles para pedir el fin del gobierno de Mauricio Macri. Los manifestantes cantaron "Vos querés", tema que se hizo viral luego de que a través de las redes sociales invitaran a la gente a actuar espontáneamente contra el gobierno del actual mandatario. Las protestas incluyeron coreografía de la canción de cumbia en las calles de Buenos Aires. Invitaban a los ciudadanos a votar por un cambio en los comicios presidenciales de octubre. Macri aspira a la reelección. Su rival es Alberto Fernández, candidato del kirchnerismo. Su fórmula vicepresidencial, la expresidenta Cristina Fernández. Harta, me pudre, me enoja muchísimo la hipocresía de los políticos, desgarrarse con palabras vacías y que uno siempre termine creyendo en esas boludeces. Me angustia mucho y la verdad es que estoy bastante cansado y tengo ganas de que todos cantemos la misma canción. Y a propósito, la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha manifestado su disposición a trabajar con el próximo presidente de Argentina, siempre y cuando gobierne democráticamente. Un vocero para el hemisferio occidental del Departamento de Estado afirmó que cualquier administración que se encamine por la vía democrática y que quiera mantener las relaciones bilaterales con buena voluntad va a ser un aliado para el gobierno estadounidense. También afirmó que la Unión Americana espera continuar con la asociación sólida que mantiene con la Argentina. Llegar a fin de mes... Gracias por continuar con nosotros. Evacuación en la embarcación de rescate Alan Kurdi. 3 de los 13 migrantes tunecinos que fueron rescatados el pasado 31 de agosto en el mar Mediterráneo desembarcaron en un puerto de Malta por razones médicas. Según un comunicado que fue emitido por la ONG Sea Eyes, los 3 hombres han amenazado repetidamente con intentar suicidarse si no son llevados a tierra firme. El documento asegura que el estado de ánimo de las personas rescatadas empeora con el paso de los días. Una semana después de ser auxiliados, estos migrantes aún duermen en la cubierta de la embarcación, expuestos a los embates del clima. Avanzan las operaciones para contener las llamas en el noreste de Galicia, en España. Los bomberos, respaldados por más de una docena de aviones, adelantan las labores con la idea de contener las llamas que siguen propagándose. Esto obligado a la evacuación de varias aldeas cercanas. El fuego se aviva por los fuertes vientos que se registran por estos tiempos en la zona. Allí, en Galicia, en este momento, se registra una temporada cálida. Sigue adelante, sigue ardiendo esta reserva forestal y las autoridades intentando contener las llamas, controlar estos incendios, preservar el ecosistema y, por supuesto, resguardar la vida de las personas alrededor. Amigos y familiares se reunieron para dar el último adiós a la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa. Esta deportista fue hallada sin vida el 4 de septiembre pasado, luego de una intensa búsqueda que inició el 23 de agosto. Los residentes de la ciudad de Cercedilla, en España, llegaron hasta la funeraria. Allí rindieron un homenaje a la exalpinista que en vida les dio tantas alegrías olímpicas a la comunidad de deportistas en España. Celebraciones que hicieron en su momento y que ahora lloran por la partida física de esta atleta. Estamos aquí para rendirle un penúltimo homenaje a Blanca Fernández Ochoa. Estamos muy apenados, muy entristecidos por cómo ha sido lo que ha pasado estos días, su desaparición y cómo se ha resuelto finalmente su desaparición. Ella era una mujer extraordinaria, una deportista extraordinaria. El régimen de Irán ha confiscado otro barco petrolero que atravesaba el estrecho de Hormuz. Según ha justificado el régimen, este remolcador extranjero llevaba combustible de contrabando, según el informe. Los 12 tripulantes, todos de origen filipino, fueron arrestados. Permanecen bajo custodia
de las autoridades iraníes. La detención ocurre en medio de las tensiones en el Golfo Pérsico después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear que fue firmado en el año 2015. La retención tiene lugar solo unas semanas después del impasse entre Irán y el Reino Unido. Esto por la detención también del buque Grace 1, que supuestamente estaba transportando petróleo hacia Siria, violando las restricciones impuestas por las sanciones de la Unión Europea al régimen de Bashar al-Assad. Entre tanto, Estados Unidos ha revelado imágenes satelitales del petrolero iraní Adrian Darya. El buque es el centro de la controversia luego de que esta semana atracara frente al puerto sirio de Tartus. La embarcación, conocida hace semanas como el Grace 1, fue el centro de la polémica, lo decíamos, entre Irán y el Reino Unido, que lo mantuvo por más de 4 semanas retenido en los puertos de Gibraltar. Reino Unido acusaba a Irán de querer entregar petróleo a Siria, violando las sanciones que fueron impuestas al régimen de Bashar al-Assad por parte de los países integrantes de la Unión Europea. La embarcación finalmente fue liberada con el compromiso de no llegar a un puerto sirio y descargar los 2,1 millones de barriles de petróleo que llevaba en su interior. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso en la lista negra al petrolero este viernes. Irán dijo hoy que comenzó a levantar las restricciones que había impuesto a su investigación nuclear por un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales. El acuerdo nuclear con Irán asegura que las nuevas certificaciones avanzadas podrían producir varias veces más uranio enriquecido que las ya instaladas, lo que aumenta la posibilidad de un aumento significativo en la producción. Y hoy comenzó el canje de 70 prisioneros entre Rusia y Ucrania. Estas fotografías, estas imágenes muestran emotivas escenas de reencuentros de presos ucranianos con sus familias. En estos momentos vemos imágenes de cuando eran trasladados hacia Kiev. A primera hora, varios vuelos desde Kiev y desde Moscú habían partido hacia sus destinos con la idea de entregar a los detenidos tal cual fue acordado. El presidente ucraniano dijo que se trata de un primer paso en ese proceso para poner fin al conflicto en la región de Donbass. En Ucrania, además, aliviar la tensión por la acción de activistas prorrusos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este canje de reos, aseguró que podría ser beneficioso de cara al futuro. A otro tema, un supertifón golpea la península coreana. Ling Ling arrancó árboles de raíz en Corea del Sur. Allí murieron 2 personas, incluyendo una mujer de 78 años que fue arrastrada 30 metros por los fuertes vientos que se registraban por el fenómeno. Finalmente chocó contra un muro. La otra víctima es una mujer de 38 años que perdió la vida cuando una pared le cayó encima. Ahora hablamos de un insólito parto en India. Una mujer de 74 años podría conseguir un récord Guinness. Esto al convertirse en madre primeriza, la más longeva en el mundo. Ella ha dado a luz a gemelas gracias a una clínica de fertilización que le implantó el óvulo de una donante que había sido fecundado con el esperma del marido de esta mujer. Él tiene 82 años. Con esto llegamos al final de este informativo en NTN 24, el canal de las Américas, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Para estar bien informado, Twitter, @NTN24, la ampliación allí en ntn24.com. Tengan una feliz tarde.